Buenas tardes, mis hermanos de la Iglesia del Sembrador. Seguimos con el discipulado en ¿qué es el pecado? ¿Ya? Y este día vamos a ver si el pecado trae culpabilidad a nosotros. Cuando pecamos, trae una culpa, trae culpabilidad a nuestra vida. Le voy a invitar a que pasemos a leer el libro de Salmos en el capítulo 51, el versículo 3 y el versículo 4. Dice su palabra: porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justos en tu palabra, y temido por puro en tu juicio. Amén. Como todos sabemos, el libro de Salmos fue escrito por el salmista, por David, ¿cierto? El rey David. Él escribió diversos salmos, unos cortísimos, otros más largos, pero cada uno de estos salmos trae un episodio en la vida del rey David. Y en este caso, en el capítulo 51, podemos ver cuando el rey David peca en contra de Dios con Betsabé, con la esposa de Urías, el eteo. Urías era un guerrero, era uno de los valientes de David, era una persona que daría su vida por el rey. ¿Ya? En momentos en el que nos encontramos en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Nos podemos dar cuenta que un descuido puede ser algo letal, puede ser algo muy peligroso. En este tiempo del rey David, dice su palabra que los reyes estaban mandados a la batalla, a la guerra. Cada uno tenía que salir con su escuadrón, ¿cierto? Con sus guerreros a la guerra, a tomar posesión de las tierras. Y en esta ocasión, el rey David decidió quedarse en su palacio. Decidió quedarse cómodo en su casa. El rey David decidió tomar un descanso, y eso fue un descuido para la vida del rey David. En un momento en el que él tenía que trabajar, en el que él tenía que ir a la guerra contra los amonitas, en el que él tenía que estar, ¿cierto?, con su pueblo, con sus guerreros, él se quedó en casa. Y es ahí cuando dice su palabra que levantándose por la tarde, o sea, estaba en un momento en un periodo de vacaciones, ¿cierto?, de descanso profundo. Dice que él ve a Betsabé, dice su palabra, una mujer hermosa que deslumbró a David, la mandó a llamar, y aún sus hombres diciéndole que era la mujer de Urías, él igual la llamó y durmió con ella, estuvo con ella. Todo pecado trae una consecuencia. David, dice su palabra, que era un hombre conforme al corazón de Dios. David temía a Jehová. David era rey de Israel. David era un hombre lleno del Espíritu Santo porque él oraba siempre a Dios, él hablaba siempre con Dios. Pero este descuido de quedarse en casa y no estar con sus guerreros, no trabajar en la obra, le trajo un descuido, y el descuido trajo un pecado. Y el pecado siempre trae una consecuencia. ¿Qué es el pecado? El pecado es lo que nos aparta de Dios, ya lo que nos aleja de Dios. Y en este caso el rey David cometió este gran pecado que quiso ocultarlo, ¿cierto? El pecado de adulterio, quiso ocultarlo llamando a Urías, pero no le resultó, y al final lo mandó a que lo matasen. Cuando matan a Urías, él toma a Betsabé como esposa, y ella que queda con este pecado, ella queda embarazada, y Dios le dice: a causa del pecado, la consecuencia va a ser que tu hijo va a morir. La consecuencia va a ser que la espada siempre va a estar en tu hogar, en tu casa. Cuando nosotros cometemos un pecado, tenemos que asumir las consecuencias, tenemos que asumir de que Dios, de una u otra manera, va a hacer pagar este pecado, en cierto modo.
el rey David quiso esconderse de los ojos de los hombres, quiso esconder su pecado casándose con Betsabé y estando embarazada, quiso él esconder este pecado. Pero sabemos que ante los ojos de los hombres, ante nosotros podemos engañar a nuestros pastores, nosotros podemos engañar a los oficiales, a los hermanos de la iglesia, a nuestra familia, a nuestros amigos. Podemos engañar a todo el que queramos, pero hay uno que no le podemos engañar, y Él es nuestro Señor, nuestro Dios. A Él no le podemos engañar, y este pecado que estuvo en David fue tan fuerte que David sintió que la cobertura de Dios ya no estaba en él. Y es ahí cuando escribe aquí este capítulo 51. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él lo primero que hizo cuando ya se da cuenta de que Dios estaba ciertamente enojado con él por su actuar, él va a la rodilla y le pide perdón al Señor. Y Dios miró el corazón de David, que realmente estaba arrepentido, que era un corazón que estaba humillado, era un corazón que estaba dispuesto, que si Dios lo perdonaba, que si Dios borraba su pecado, borraba sus rebeliones, que si Dios tenía misericordia, piedad de él, que él no lo iba a volver a cometer, él no iba a volver a fallar contra el Señor de esa manera. Y aquí dice en el capítulo 3, porque yo reconozco mis rebeliones. Lo más importante para nosotros es reconocer cuando estamos mal, reconocer cuando hemos faltado, cuando hemos fallado, reconocer cuando hemos cometido un pecado, reconocérselo a Dios y pedirle perdón por ello. Dice: y mi pecado está siempre delante de mí. Él cada vez que veía, yo me imagino el rostro de Betsabé, él llegaba a su memoria su pecado. Cuando veía que él estaba con ella, ¿cierto? Llegaba a su mente la muerte de Urías. Y esto para nadie, yo creo que es una forma de vida, estar recordando siempre el pecado, siempre lo que hice, siempre estar en la mente. Por eso es necesario pedir perdón de corazón. ¿El pecado trae culpabilidad? Sí, lo trae, pero también dentro de la culpa trae el arrepentimiento, el que nosotros nos arrepintamos. ¿Sabe cuál es la diferencia del rey David y de nosotros? Es que el rey David pedía perdón directamente a Dios. Y Dios, lleno de amor y de misericordia, Él los perdonaba. Pero aún así, no le salvó la vida a ese pequeño, a ese bebé. La diferencia con nosotros es que nosotros tenemos un abogado. Tenemos a una persona, al Señor Jesucristo, que aboga por nosotros. Cuando nosotros pedimos perdón, Él nos perdona a través de Jesucristo, que dio su sangre por nosotros. Que Dios le bendiga, espero que haya comprendido qué es el pecado, es lo que nos aparta de Dios. ¿Y trae culpabilidad? Sí, trae culpabilidad. Pero lo más importante es que nos arrepintamos y pidamos perdón por nuestros pecados y no volver a cometerlos. Que Dios les bendiga.